Muy bien, mis hermanos. Ahora sí. Entramos a la unidad 3, básicamente ya página 83, a la altura de la página 83, que abarca varios temas, entre ellos sobre la amartiología, que no es más que la doctrina del pecado. Una de las doctrinas que menos se estudia y que más se discute, increíblemente, el tema del pecado, de su origen, de lo que significa el pecado. Vamos a ver entonces acerca del pecado, acerca de la salvación o lo que se llama la soteriología y la introducción de la eclesiología, que es la doctrina de la iglesia. Así vamos avanzando. Lo que estamos haciendo, porque se lo repito, se basa esta materia de síntesis de doctrinas, es básicamente tomar una teología, el compendio de lo que se llama la teología sistemática, que abarca todos los aspectos doctrinales, y darlo para sentar una base. Esta materia va a ser la base de todas las materias que ustedes van a tomar en esta capacitación. ¿Cuáles son los conceptos inadecuados acerca del pecado? ¿Dónde a veces la persona se caen definiendo o entendiendo el pecado? Unos dicen que el pecado es una ilusión, ya que existe el bien y el mal. Tanto la filosofía oriental y el gnosticismo griego lo ven como un principio inherente. O sea, en cuanto al pecado, bueno, eso está dentro de todas las personas. Algunos dicen que lo opuesto a Dios y relacionado con el mundo físico, no todo lo que está relacionado al mundo físico es pecado. Y en el trasfondo, tanto para el ascetismo, son los que niegan el cuerpo, como del epicureísmo, que son los que hacen las indulgencias del cuerpo. Cada filosofía, digamos, tiene su punto de vista de lo que es el pecado, de lo que es el bien, de lo que es el mal. Alguna persona, por ejemplo, dice que no lo ven algo malo porque lo ven como algo inherente. O sea, si es algo tuyo, si esa emoción es tuya, pues no puede ser algo malo. Son conceptos inadecuados. Esto no se ve bien, pero el término pecado en la Biblia tiene 12 sinónimos. Hay muchas palabras, en especial nuestra Reina Valera 1960, que sustituye, ¿verdad?, esa palabra de pecado. En los originales, el que más se usa es el hebreo, el término hebreo hatat, y en el griego amartano. Y ahí sale la palabra de amartia, que quiere decir literalmente errar en el blanco. Pecar es no dar en el blanco. Sí, no sé cómo usted, por ejemplo, tira un tiro al arco, un tiro con arco hacia un objetivo y no dan el objetivo, ¿verdad? No da nada. Eso es pecar, ¿verdad? Se usa en el sentido de el error o el fracaso. Pero los restantes llevan aparejadas otras ideas complementarias, ¿verdad? También la de torcer, o lo que está torcido, con referencia a la perversión moral, lo de la vanidad, que corrompe, que destroza, que aplasta, derrumba, también ilustra la acción destructiva del pecado, ¿verdad? La del engaño, la del trabajo afanoso, el dolor, la miseria, y la de traspasar los límites o engañar, se utiliza mucho en el Pentateuco para la rebelión, las culpas. En su conjunto, todos estos sinónimos nos dan una amplia y profunda y teológicamente riquísima idea de la naturaleza del pecado. Ya ven que algunas cosas se ven como de muy accionar y otras cosas se ven como muy internas. Y eso es importante tenerlo pendiente porque la Biblia, cuando habla de pecado, puede ser en dos direcciones. Una, la de un accionar en contra de los principios y de la voluntad de Dios, algo que se hace, por lo que hizo Adán y Eva, por ejemplo. Y otra cosa es el pecado interno, que Pablo dice el pecado que mora en mí, o la naturaleza pecaminosa, que igual Juan
hace esa distinción en el capítulo 1 de su primera carta, cuando dice que si alguno dice que no tiene pecado, y luego vuelve y dice que si alguno dice que no comete pecado, o sea, las dos cosas. Alguien que dice que no es pecador por naturaleza y alguien que dice que nunca ha hecho algo malo. Esas son los dos sentidos que vemos en la Biblia. La declaración es directa de lo que se acusa al hombre de ser pecador. La Biblia está repleta de esta acusación del hombre como pecador. Están los versículos bastante conocidos. Reconoce la condición del corazón humano, ¿verdad? Que es perverso. Desde Génesis 3, que es donde peca el hombre, la Biblia presenta al hombre como un ser necesitado de redención. Por cuanto es pecador, necesita de redención. Por medio de la ley de Dios se pone en manifiesto el pecado del hombre. Todo eso es la tesis de Pablo, capítulo 3, poco de capítulo 4, ¿verdad? Capítulo 5 y capítulo 6. Todos esos capítulos básicamente muestran el verdadero significado de la ley, que no era más que hacerle saber al hombre, quedar en manifiesto de sus pecados. Por lo tanto, la ley es como una norma que revela lo destituido, que quede en el hombre de la gloria de Dios. Eso es lo que dice Romanos, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, en el verso 23. Y es como una pesa que señala al hombre sus deficiencias, una imagen que usa Santiago en cuanto a la pesa, como cuando lo pone en la pesa y le falta algo, tiene esas deficiencias. En cuanto a la ley de Dios, es como un espejo para manifestar la realidad del pecado, como habíamos dicho. Ese es como ese médico que descubre la enfermedad. Es esa regla para señalar lo torcido de la vida. Es como un fiscal que demanda la condenación del reo y es como el juez que sentenciará al hombre a muerte. Fíjense que la propia ley en sí no regula ni justifica al hombre. El propósito de la ley no fue únicamente ni necesariamente regular y justificar al hombre. No tenía como ese propósito, sino simplemente señalar el pecado del hombre. Pues si no hay algo escrito, si no hay ya algo establecido, pues entonces todo puede quedar en subjetividad. No hay una condena. Si no hay una ley escrita, no hay una condena. Entonces la ley viene a dar esa sentencia, a dar esa demanda de condenación al hombre pecador. La propia humanidad testifica la realidad del pecado. Simplemente mira afuera el mundo, las guerras, todo lo que hay en la sociedad, se da cuenta de que la realidad del pecado existe. El hecho de que existan gobiernos autoritarios, dictaduras, cárceles, abogados, jueces, tribunales, policía, ejércitos, identifican que no estamos en un mundo, ¿verdad?, color de rosa. No estamos en el cielo, estamos en un mundo de conflicto, en un mundo de pecado. Fíjense aquí lo que decíamos anteriormente, que cuando el pecado se expresa en singular, en la mayoría de las veces, vamos a ponerlo así, es cuando las escrituras es una referencia al principio del pecado o a la naturaleza pecaminosa. Así que una manera de uno identificar rápidamente a qué tipo de pecado se presenta, si está en singular o está en plural. Si está en plural, pues entonces son referencias a hechos específicos no aprobados por Dios. Así que eso es importante tener. En la realidad del creyente, la realidad nuestra es que nosotros, por medio del Espíritu Santo, podemos dejar de pecar en el sentido de someternos a la voluntad de Dios para una santificación. Eso no nos garantiza de que nunca vamos a dejar de pecar. Eso va a ser una condición única del cielo. Sin embargo, también cuando venimos a Cristo y el Espíritu Santo viene a nosotros, dice que somos muertos al pecado, o sea, morimos al pecado
Por esa naturaleza pecaminosa sigue siendo una realidad en nuestra vida. Por alguna razón, no muere del todo. O sea, seguimos arrastrando esa naturaleza pecaminosa. Así que fíjense que aún estando en Cristo, la realidad del pecado en el creyente es notoria, tanto en la naturaleza, que constantemente la Biblia nos insta a luchar contra esa naturaleza, a no satisfacer esos deseos de la carne, como también a no hacer los hechos pecaminosos, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, Colosenses, por ejemplo, te dice que, mira que les digo que se alejen de toda inmundicia, de toda idolatría, de toda avaricia, y también que se alejen de los pleitos, de la contienda, de la maledicencia, ese tipo de cosas. O sea, que los hechos siguen siendo también una realidad en el creyente. Pablo le está hablando a creyentes. Este señor Coleridge declaró: soy una criatura caída, una base inicua existe en mi voluntad antes de un acto dado. Eso es reconocer su naturaleza pecaminosa. El filósofo Séneca dice: todos hemos pecado, cual más, cual menos. Y eso es verdad. Aunque todos somos pecadores, hay personas que han pecado más, hay personas que han pecado menos. El que peca menos realmente no es menos pecador en el sentido de que todos somos pecadores que el que peca más. Un pecado, dice la Biblia, hace condenable de toda la ley, de toda la infracción al que lo comete. Así que delante de Dios, en cuanto a ver al hombre como pecador, da igual el que él haya cometido 100 pecados, da igual que haya cometido uno, para verlo como pecador. No es más ni menos el que comete más pecado. Ahora bien, para juzgarlo, para evaluar sus hechos, dio cuenta cada pecado. Y ahí podemos decir que sí, que grandes asesinos y grandes violadores no van a ser juzgados, por ejemplo, en el juicio del trono blanco, como personas que vivieron una vida moralmente decente, pero no aceptaron a Cristo. Y Apocalipsis trata eso específicamente bien. Dice que los libros fueron abiertos, los libros de las obras, y también fue escrito el libro de la vida. Los libros de las obras, obviamente, es para determinar algo, si no, no se abren ahí. Pero el que emite la sentencia, el libro definitivo que te condena, que condenará al hombre, es el libro de la vida. Entonces, sí, las obras influyen mucho. Las obras, Dios la va a juzgar una por una. Todo el mundo va a dar cuenta de sí, de todo lo que ha hecho. Sin embargo, todo hombre es pecador. Da igual cuánto pecado haya hecho, o si ha pecado solamente uno, es pecador. El romano Ovidio, todos nos hemos esforzado en alcanzar lo que está prohibido, ¿verdad? Eso es que el hombre siempre ha sido inclinado a cometer sus pecados. Un antiguo proverbio chino dice: hay dos hombres buenos, uno está muerto y el otro no ha nacido. Perfecto. Confesiones que aparecen en la Biblia: está la confesión de Caín, la confesión de Faraón, Balaán, Acán, Simei, David, obviamente, Nehemías capítulo 1, cuando confiesa el pecado de su pueblo y el pecado de él, porque él se incluye, él habla que hemos pecado. Si yo y tu pueblo hemos pecado, él se incluye. Judas Iscariote confesó su pecado, confesó que había pecado y que lo que había hecho era grave. Sin embargo, no le bastó para el arrepentimiento. Y el hijo pródigo también hizo su confesión delante del padre, ¿verdad? Y a la casa de mi padre le diré: Padre, pecado contra ti, contra el cielo. Son confesiones que aparecen en la Biblia. Se entiende por universalidad del pecado en el sentido de que no hay ni una sola persona perfecta que pueda llegar a alcanzar la perfección de justicia y santidad demandada por Dios por medio de su propio mérito. La universalidad del pecado es algo muy importante porque es una declaración bíblica
decir que todos somos pecadores. Y cuando dice todo, es todos. Usted puede salir a la calle y preguntar quién se siente y se considera pecador y quién no. La gente va a decir que no, la gente va a decir que sí, pero la realidad es que el pecado es universal. El pecado eh, pasa a todos. La Biblia enseña claramente que todos somos pecadores. El Salmo 53, 3:9, el 11:32. Romano habla bastante acerca del pecado. El pecado se originó en Satanás. Eso es algo importante porque creo que hay una pregunta en el examen. O sea, se lo estoy diciendo ya. Pongan atención. ¿Dónde se origina el pecado? Y el pecado en el hombre, obviamente, se origina en el Edén. Pero el pecado como tal se originó en el cielo con el autor de Satanás, donde dice ahí en Ezequiel que se encontró en ti pecado, se encontró en ti maldad. Satanás fue el instrumento para introducir el pecado en la esfera de los hombres. La Biblia enseña que el pecado no se originó en el hombre, sino que le antecede a este, ¿verdad? Satanás pecó primero. Satanás y sus demonios son sumamente activos buscando la caída del hombre, utilizando diversos métodos para alcanzar su propósito. Y eso es así. Siempre ha sido así desde el principio. ¿Cuáles son ideas erróneas sobre el pecado? Aquellos que ven el pecado como una debilidad inconsecuente, obviamente, dicen que Dios no se va a preocupar por las acciones de los hombres, y sí, Dios sí se preocupa por las acciones pecaminosas de los hombres y las aborrece y las va a juzgar. Esto contradice la enseñanza de la Biblia. Todo pecado es abominación a Dios, una violación a su voluntad, por tanto, no es cosa de poca importancia. Hoy discutía en un grupo que estoy de varios hermanos, donde discutimos temas bíblicos. Bueno, y se habla de todo, pero el propósito es básicamente los debates. Y hablábamos acerca de por qué desde Noé y en la ley se permitía la pena de muerte por distintos pecados. Si usted, por ejemplo, cometía adulterio, será condenado a muerte. Si usted blasfemaba, que fue el pecado por el cual juzgaron a Jesucristo, diciendo que él era Dios, esa que era verdad. Pero si alguien blasfemaba, era condenado. Si el asesinato premeditado, era también condenado a muerte. La idolatría y entre otros pecados. Otros pecados, por ejemplo, habían afrenta a los padres que podía ser condenado a muerte y otros no. Por ejemplo, maldecir al padre te condenaban a muerte, pero la desobediencia tú no tenías que morir, ¿verdad? Entonces, estábamos analizando ese tipo de cosas y vemos que hay un factor común a veces en esos pecados que llevan pena de capital. Y es que aquellos pecados en donde la propia imagen, la propia santidad de Dios se ve comprometida, o el orden establecido por Dios se ve comprometido por ser una afrenta contra el orden de Dios, y el pecado no permite restitución, tiene pena de muerte. Por ejemplo, la homosexualidad era condenada a pena de muerte porque irrumpe el orden establecido por Dios. El que lo practica, lo que le está diciendo a Dios, a mí no me importa cómo tú has hecho el ordena las cosas, yo hago la cosa a mi manera. Entonces Dios dice, es verdad, bueno, te fuiste. Aquí la cosa la pongo yo. Por ejemplo, el asesinato igual, lo dice en Génesis, dice no. El que derramó sangre, su sangre será derramada. Ojo por ojo, diente por diente. Tú matas, a ti te mata. Y te dice Génesis, capítulo 8, creo, que por cuanto es imagen de Dios, o sea, la propia imagen de Dios, la dignidad humana, depende de que Él es imagen y semejanza de Dios. Entonces es una afrenta contra el mismo Dios. Así que, para no cansarle este cuento, los pecados son algo serio.
los pecados son algo serio. Algunos pecados, digamos, que tienen un impacto menor y pueden ser restituidos, como le decía al final. Por ejemplo, si alguien le roba algo, no, lo que tiene que hacer es restitución. Si alguien tenía relaciones sexuales antes del matrimonio, dice la ley levítica, ¿no? Tú lo que tienes que casarte es, o sea, la restitución del daño tuyo, ¿se puede pagar? Sí. Bueno, pues entonces lo tiene que hacer. Pero eso no necesariamente podemos calificar como pecado mayor y pecado menor. Todos son pecados, sino que hay pecados que van directamente contra el orden y la propia esencia de Dios. Y por eso que Dios lo castiga. ¿Verdad? Por todo pecado es una abominación. Todo pecado es una abominación. O es una violación a su voluntad o al orden que él estableció o a su misma presencia, a su misma esencia como Dios. Algunas personas dicen que el pecado es como una enfermedad pasajera. Eso también contradice la enseñanza de la Biblia. La Biblia afirma la condición permanente del pecado en el hombre. Aún el creyente no deja de ser pecado. Por eso, el mundo se divide en pecadores que no se han arrepentido, que no han aceptado a Cristo, y pecadores que sí se han arrepentido. Pero todos, usted y yo, somos pecadores. Una condición permanente hasta que el Señor venga o nos reunamos de cualquier manera con él. La palabra que se expresa en el concepto del pecado en el Antiguo Testamento está eso como el errar en el blanco, refiriéndose a cualquier desvío moral del objetivo divino, ¿verdad? Ya pasando más allá de él, o no alcanzándose, o desviándolo. En su alcance incluye los actos premeditados o ignorados y el estado malo o disposición impía de la mente y corazón. Este es el concepto de lo encorvado o lo torcido. La palabra expresa más el carácter de una acción que la acción misma. O sea, como el carácter, como la causa del pecado, por la naturaleza torcida del hombre. Una excitación tempestuosa, el hábito del mal, decir el pecado residente que predispone el mal. Una palabrita que se utiliza mucho es la transgresión, es la idea de una revolución contra la autoridad debidamente constituida. Un transgresor era una persona que voluntariamente violaba un estatuto de Dios. Se le considera así esos pecados transgresiones. Una apostasía o salida fuera de la ley, una idea de rebelión, traspasar la línea, pasar más allá de los límites establecidos. El concepto de vanidad, también como pecado. La obstinación, la dureza del corazón, ¿verdad? Corazón obstinado. La palabra que se utiliza en falta, transgredir, transgresión, vagar, errar, aborrecer, maldad y miseria. En el griego, ¿verdad? Amartía, que tiene el mismo concepto del Antiguo Testamento, que es errar en el blanco, el que más usa en el Nuevo Testamento, donde aparece 173 veces esa palabrita, independientemente de cómo se traduzca. Muchas veces se traduce como transgresión, en el caso del 1 Timoteo, como fracaso o caída, como desorden o anarquía, como agravio y como desobediencia. Todas esas palabras también indican, ¿verdad? Un concepto del pecado. Bien, la Biblia no define el pecado para dar una larga serie de referencias y descripciones que permita fijar la idea del mismo. Eso es algo importante porque a veces encontramos la Biblia que define las cosas. Por ejemplo, cuando nos preguntan qué es la fe, bueno, nos vamos directamente a Hebreo 1.1 porque Hebreo 11.1 porque la define. Te encontramos la definición así, ¡pam! Pero muchas veces hay otros conceptos que no se definen, o sea, en ningún momento, ningún escritor se detuvo a decir, bueno, ya que estamos hablando del pecado, mira, el pecado es toda acción que se... Así que cada vez que se menciona, lo que hacen los estudiosos es, bueno, que entonces se toman toda esa referencia, las condiciones y eso para uno tener una idea
del pecado. Por eso es que se utilizan tantas palabras para el pecado. Desde el punto de vista de la relación con Dios, el pecado es un acto de rebelión a su máxima expresión de falta de amor a Dios. ¿Verdad? Dios ve el pecado como una rebelión del hombre hacia Dios, hacia lo establecido por Dios. Desde el punto de vista de la relación con la ley de Dios, el pecado es una transgresión voluntaria de la voluntad divina. ¿Verdad? Eso es transgresión. Por eso es que casi siempre eso de transgredir está asociado a la ley, porque hay un estatuto y tú lo violas voluntariamente. Así que el pecado es una transgresión voluntaria. Y también hay levantamiento por ignorancia. Algunas cosas se pueden cometer en el sentido de que no se sabía si era malo o bueno. La ignorancia del hombre no le justifica. Por eso se habla mucho de la ley moral. Puede hacer un pecado por ignorancia. Oraba David, decía, líbrame de mi pecado, líbrame de lo que me son ocultos, aquellas cosas que a veces yo hago y no sé que lo estoy haciendo mal. Esos son también pecados por ignorancia. Desde el punto de vista con la relación del hombre, o sea, entre yo y una persona, el pecado es una injusticia, una falta de amor al prójimo como a uno mismo. Toda injusticia es pecado. Todo lo que usted haga de una manera egoísta y no sea justa es pecado. La falta de amor hacia el prójimo también es pecado. Eso cuando le preguntaron a Cristo cuáles son los mandamientos, el mandamiento más grande, ¿cuál es el mayor mandamiento? Él dice, bueno, amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo contra ti, como a ti mismo. Ya. La ley, todo, tú te puedes olvidar de todo. Si tú amas a Dios y amas a tu prójimo, tú no cometes pecado. Porque esas son las dos vías de la relación del hombre que puede cometer pecado. Desde el punto de vista de la relación con uno mismo, el pecado es egoísmo y corrupción. Puede haber egoísmo, puede haber corrupción en nuestra vida y no necesariamente hacerle un pecado a alguien. Cometemos pecado contra nosotros mismos, pudiéramos decir. Y a la final, contra Dios. El pecado es irracional, ya que no existe razón alguna para pecar. Usted se pone a analizar, ningún pecado tiene justificación. Un pecado tiene justificación. O sea, por eso es irracional. Es imposible racionalizar con el pecado. Buscarle una justificación, buscarle que esto se hizo porque era necesario. ¿No? Ningún pecado tiene esa capacidad de ser justificado. No hay razón alguna para pecar. Cuando el hombre está en correcta relación con Dios, prefiere la muerte antes que pecar. Lo vemos en Daniel. Prefirió la muerte, ¿verdad? Varias veces. Y lo vemos también en los apóstoles, en su capítulo 4. Dice que el concilio lo amenazó de muerte. Ese mismo concilio que crucificó a Cristo unos añitos atrás, ni tanto. El mismo concilio. Yo creo que ahí no había nadie nuevo. Era el mismito. Ese mismo concilio amenazó a los apóstoles y le dijo, mira, te vamos a guindar. Te vamos a guindar. Y ellos no temieron a eso. Al contrario, salieron con más fuerza. El pecado condena y conduce a la muerte. Bueno, aprovechar para recordarle que si tienen alguna pregunta, algún comentario, simplemente me pueden interrumpir. Bien, no hay problema con eso. Y el pecado corrompe. La Biblia exhorta a dejar la mala compañía debido a la influencia del pecado. Claro, el pecado corrompe. Es más fácil que el creyente se corrompa con la mala juntiña a que los pecadores adquieran santidad con la juntiña de creyentes. Pablo lo deja muy claro. Pablo dice que no tengamos comunión con el pecado, ¿verdad? Y él lo dice, mira, no es que no hablemos, lo dice en Corintios, no es que no hablemos, no nos acerquemos, porque si fuera así, fuera necesario salir del mundo.
es no tener comunión con el pecador, ni con aquel que, diciendo ser creyente, practica esas cosas. Los resultados del pecado en la creación, pues entonces, como habíamos dicho que el pecado corrompe, también el pecado corrompió la creación. De hecho, Romanos 8 habla eso, del anhelo de la creación, de ser redimida. En el hombre, la depravación. Cuando hablamos de depravación, es la positiva disposición y activa inclinación al mal que hay en todo hombre a consecuencia del pecado, que lo incapacita totalmente en orden de la salvación y lo orienta al mal. Hay un concepto que se utiliza mucho acerca de los 5 puntos del calvinismo, que habla de la depravación total. O sea, cuando hablo de la depravación total, o sea, esa incapacidad del hombre por hacer algo bueno. O sea, el hombre por ser pecador, no es que él es pecador y ya no, es que no está ni siquiera en condiciones de hacer algo bueno hacia Dios. Vemos que un pecador la agarra y dona dinero, le compra una silla de ruedas a alguien. Esas son acciones buenas. Ahora, eso del hacia Dios no le justifica. El hombre está en incapacidad total de tener esa disposición. Por eso siempre dice que el hombre siempre está inclinado al mal. No hay justo ni a uno, no hay bueno, no hay quien entienda. Fíjense, la depravación no significa que el hombre natural no posea ningún conocimiento de Dios. Claro que sí, Romanos 1 y 2 habla acerca de que ellos tenían conocimiento y dice textualmente, por eso es bueno siempre ponerle atención a la palabra, que ellos no quisieron. No fue que ellos no pudieron, que estaban incapacitados, no. Fue que no quisieron darle la gloria. No quisieron. Entonces, ahí hay una voluntad. Ahí está la voluntad del hombre. O sea, esa depravación, con todo y que sea la incapacidad más grande, también es voluntaria. La depravación no significa que el hombre no tenga conciencia para discernir entre el bien y el mal. Por supuesto que la tiene. Depravación no quiere decir que nunca sienta admiración por una virtud. Claro que sí. Un hombre pecador, como le dije, puede sentir admiración por algo bueno, puede hacer cosas buenas. Y la depravación no quiere decir que el hombre haya de pecar de toda forma y de toda manera posible. No. Cuando se habla de depravación total, lo que se refiere es que el hombre puede, o sea, tiene la capacidad, tiene la condición de pecar de toda forma y de toda manera posible, aunque no lo haga. Porque de eso se trata la depravación. Continuamos. Ya saben, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? Lo dejan saber. Que como estoy compartiendo, no puedo ver las cámaras y las manitos ni nada. La total incapacidad del hombre. A consecuencia del pecado, el hombre queda entonces totalmente incapacitado para cambiar por sí mismo su carácter y conducta, de modo que pueda amar a Dios y obedecerle. No puede. Por sí mismo no puede. En ese sentido, el hombre no regenerado no puede ni quiere hacer un solo acto que alcance el nivel moral prescrito por Dios. Eso es correcto. De hecho, para que el hombre se salve, el Espíritu Santo tiene que iluminarlo. La acción de la iluminación es que hace la chispa de la fe en el hombre y por eso el hombre se salva. Pero el hombre no hace nada para salvarse. O sea, por sí mismo no hace nada para salvarse. Uno de los efectos, ¿verdad?, del pecado en el hombre ha hecho sordo el oído espiritual y por tanto la atención hacia las cosas de Dios, ha oscurecido los ojos del entendimiento, ha depravado el corazón y los afectos, ha desviado los pies de un andar correcto, ha hecho carnar el pensamiento de la mente, de modo que el hombre natural no puede ni quiere sujetarse a la ley de Dios, dice Romanos 8:7. Ha dañado la capacidad del intelecto en la relación del discernimiento de las cosas de Dios. El pecado atrofia ese discernimiento.
ha convertido el hombre en un muerto espiritual sin capacidad alguna para hacer nada en el terreno espiritual conforme a Dios. Y ha puesto al hombre bajo el dominio o el poder del diablo. Cuando comparamos, ¿verdad?, el estado de corrupción del pecado del hombre, la Biblia que lo ilustra, lo compara con el veneno de una serpiente, con el pollino de un asno montés por su obstinación, ¿verdad? Rebelde, no se deja montar, no se deja guiar. Un perro por su suciedad, lo compara con una zorra por su astucia, a un león por su voracidad, a una polilla por su fragilidad, a una oveja por su desorientación, a un cerdo por su inmundicia, otra vez a una víbora por su veneno y a un lobo por su ferocidad. Como decíamos al principio, el creyente peca. Es una evidencia bíblica. Gracias a Dios, el creyente y el mundo también, pero el creyente tiene la solución del pecado, porque Cristo muere para ofrecer una solución al pecado, que dice que es un sacrificio eterno, un sacrificio vivo, vigente, que mientras exista, que no existirá siempre, nosotros vamos a poder tener la posibilidad de confesar nuestros pecados y restaurar nuestra comunión con Dios. Eso va a existir siempre. Yo soy de los que no echo de menos el pecado, pero tampoco le doy la importancia o la cabida en mi vida de que este pecado me ha destituido y no, porque entonces lo que yo hago es quitarle valor a la cruz de Cristo. Y me voy a explicar nuevamente. No es que el creyente tenga que suavizar el pecado. Ah, no, eso, Cristo murió por eso, tranquilo. No, todo pecado de todo creyente ofende a Dios, lo ofende. Y Dios se siente mal que nosotros, conocedores de la verdad, en su camino pequemos. Eso no lo podemos pasar un paño tibio. Pero por otro lado, si Cristo murió por nuestros pecados, por todos, habidos y por haber, si pecamos, dice Juan, abogado tenemos. Hay que orar, pedir y confesar el pecado y buscar la restauración con Dios. Voy a hacer algo más práctico porque me gusta. Y quizá también para tener un poquito de controversia en algunas cosas. Por ejemplo, si usted es bautizado y toma comunión, digamos que usted pecó manejando para la iglesia, le pasó un motorista por al lado y usted le dijo de todo y le deseó un final trágico. Y usted va con ese odio y esa cosa y llegando a la iglesia usted dice, Dios mío, pero ¿qué me ha pasado? Domingo a la iglesia, la está a tomar su comunión. ¿Qué hace usted? ¿Usted la toma? ¿Usted no la toma? ¿Qué hace? ¿Qué se debe hacer? Mira, si usted digamos, por tema de conciencia, que yo nunca le voy a discutir a nadie de cómo entiende las cosas muchas veces, no la quiere tomar, por eso yo lo respeto. Usted no la quiere tomar, no la tome. Pero bíblicamente no hay razón para usted dejar de tomar comunión habiendo pecado porque existe el perdón. Simplemente usted se acerca a Dios, le confiesa su pecado y toma su comunión tranquilo. Y algunos dirán, no, porque espérese, profesor, porque en Corintios tomaban la comunión sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, y muchos duermen y otros estaban enfermos. Hay que prepararse. Y eso es verdad, para la comunión hay que prepararse, igual que para cualquier momento de adoración.
Sin embargo, hay que saber lo que es no discernir la sangre y el cuerpo de Cristo. ¿Qué hacían los corintios? El texto lo dice. Ellos creían que era una cena. Cuando se estaba partiendo el pan y dando el vino, que era para hacer memoria, para darle gracias a Dios por su sacrificio, para anunciar su venida, ellos se adelantaban, cogían mucho pan, se daban unas alturas y se daban unas alturas de vino y terminaban borrachos. Eso es no discernir. O sea, no discernir la sangre del cuerpo de Cristo es no saber qué es ese pan, qué simboliza ese pan y qué simboliza ese vino. Tú no lo discernes, tú crees que una cena, tú te estás emborrachando. Ese no es el caso del que peca y va a tomar la comunión. No. De hecho, tomar la comunión debería de hacerte reflexionar sobre tu pecado y tú confesarlo ahí mismo. Porque tú estás recordando la muerte de Cristo. Entonces, a mis hermanos bautizados, nunca dejen de tomar la comunión. Aparte de que es un mandato, tomar la comunión, igual que bautizarse. Es un momento de adoración donde tú puedes encontrar el perdón de tu pecado, confesarlo y tomar tu comunión. Nunca dejen de tomar comunión. Nunca dejen de recordar el sacrificio de Cristo. Imagínense ustedes que son padres y tienen niños, y ese niño hace algo. ¿Tú quieres que él se aleje? Ven niño a comer, llegó la hora de la cena. No quiero sentarme. ¿Pero por qué? No, es que por lo que hice me siento mal y eso. Tú como padre dices, pero ven, eso no te ha sacado de la familia. Vamos a comer, tú estás de castigo, tú tienes esto, pero yo quiero que tú te acerques. Y me da alegría que tú sepas que hiciste algo malo. O sea, es la misma relación. Entonces, eh, el creyente peca, pero eso no debe suponer un problema para el creyente porque el sacrificio de Cristo está ahí, es más grande que tu pecado. La gracia de Dios es más grande que el pecado. Y no nos podemos perder en eso. No nos podemos perder en eso. La evidencia de que es un verdadero creyente está en la práctica. Dice Primera de Juan 1, 6 y 7, ¿verdad? No practique el pecado. No es que no cometa, no, es que no practique el pecado. Y ahí sí hay que levantar la bandera. Que podemos pecar, ahora no podemos pecar los mismos siempre. Si usted tiene problemas con un pecado, bueno, pues se está luchando. Ahora, si hay algo habitual que usted lo hace y lo hace, bueno, hay que revisarse. Hay que revisarse porque el creyente verdadero no practica el pecado. ¿Cómo lo hace el mundo? El mundo lo hace por deporte, ¿eh? Pero el creyente no. La verdadera vida cristiana debe ser apartada del pecado. El que practica el pecado como cosa natural es hijo del diablo, por tanto no ha nacido de nuevo. Espero que todo eso haya quedado claro. Evidencia de que el creyente peca. Bueno, el pecado del creyente no le hace perder su salvación. Eso creo que está más que claro. No hay pecado que le haga perder al creyente su salvación. Por lo mismo que dijimos anteriormente. Cuando llegamos a esas conclusiones, lo que estamos haciendo menos la cruz de Cristo. Le estamos quitando el valor. Le estamos diciendo el sacrificio de Cristo. Mira, está bien que tú moriste y todo, pero realmente tu sacrificio no es suficiente contra mi pecado, porque yo te acepté y he pecado otra vez. ¿No? Eso no. Por eso él resucitó, para dejar ese sacrificio. En Hebreo 8, 9 y 10 lo explica perfectamente. ¿Por qué él muere y por qué él resucita? Y en un versículo dice que hizo para siempre perfecto a los santificados. O sea, con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. El pecado en el creyente no hace que él pierda su salvación. Algunas iglesias, algunos creyentes entienden que sí, que la salvación se pierde y toman muchos versos, todos obviamente del Antiguo Testamento, para decir que, bueno, y en Mateo 24:13, que el que no persevera hasta el fin será salvo. Muchos textos fuera de su contexto para demostrar que se pierde la salvación, pero eso no es así. Demasiada evidencia tenemos
eh, en la palabra para saber que una vez que fuimos justificados por Dios, ya ni siquiera Dios nos mira a nosotros, es que Dios nos mira por la justicia de Cristo, nos mira a través del lente de Cristo. Y cuando Dios mira a Cristo, lo ve como el santo, como el que nunca ha pecado. Entonces, esa es la bendición más grande que nosotros tenemos en Cristo, ¿verdad? Que Dios nos ve como que si nunca pecamos. Seguimos. La provisión del creyente para una vida victoriosa, ¿verdad? Está la palabra de Dios, meditarla y obedecer a la intercesión de Cristo. Cristo intercede por nosotros. La provisión abundante del Espíritu Santo también. O sea, tenemos la herramienta para vivir una vida victoriosa. Alguna consecuencia que agarre el pecado en la vida del creyente, obviamente, es la pérdida de la comunión con Dios, que es distinta a la pérdida de la salvación. Siempre hagan eso. ¿Podemos perder la comunión con Dios? Claro que sí. Por supuesto que sí. 1000 veces. Pero no la salvación. Puede haber casos de excomunión eclesial. Digamos que algunos pecados, bueno, requieren que el hermano sea disciplinado y eso le excluye de tomar la comunión. Puede también acarrear una disciplina divina, quizás también Dios tome acción y haga algo. Ya eso no pasa mucho, pero puede pasar. Digo que no pasa mucho porque ya las iglesias tienen las disciplinas. Fíjense que, por ejemplo, en el caso de Ananías y Zafira, que mintieron, fueron muertos ahí mismo. ¡Pam, pam! Y en el caso de los corintios, muchos estaban enfermos y muchos dormían. Podemos decir por eso que cada vez que el creyente peca, se va a morir. No necesariamente. Bueno, ya no, porque todas esas acciones Dios las tomaba porque la disciplina no estaba establecida en las iglesias. Y como la iglesia era la iglesia creciente, en el caso de la iglesia primitiva, en el caso de Corintios, entonces necesitaba dar ejemplos. Pero ya con la institución de los pastores y la disciplina, ya eso no pasa mucho. Puede haber enfermedad, incluso muerte física, que lo que hablamos en el caso de los corintios. Ok, ya viendo todo el tema del pecado, ahora vamos a ver todo lo que corresponde a la soteriología. La soteriología aún más es más discutida que las propias doctrinas del pecado. Porque aquí sí se han complicado mucho las cosas en algunas iglesias. Pero vamos a ver, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con los aspectos de la salvación. Miren, al igual que el pecado, que tiene varios términos para referirse o a una parte, o a la naturaleza, o al efecto de la corrupción del pecado, también la salvación tiene varios términos. Es igual. Estudiar todos esos términos nos va a hacer que nosotros tengamos una imagen robusta de lo que es la salvación. Por ejemplo, tenemos el pronombre que es el de la salvación, se utiliza bastante, acción y efecto de salvar al pecador. Está el de redimir, también bastante famoso, significa rescatar o sacar al pecador del estado de esclavitud mediante el pago de un precio. Nace de verdad de los mercados de esclavos, cuando la persona agarraba y compraba un esclavo, redimía. Por eso la redención y la acción de efecto de redimir que Cristo Jesús hizo para el pecado mediante su muerte. Está expiar, que es cancelar la culpa del pecado mediante el sacrificio de Cristo. La expiación, que es un tema que me apasiona mucho, es la acción y efecto de expiar, lo que equivale a la eliminación de la culpa del pecado a través del sacrificio de Cristo. ¿Qué es expiación? Expiación es que el hombre es pecador y tiene una culpa y necesita cancelar esa culpa, necesita justificarte. En el Antiguo Testamento había sacrificios de expiación,
que no era más que tú llevar un corderito perfecto, sin ningún tipo de defecto, y tú le transferías tu culpa. Por eso era que el sacrificio de expiación, según ¿verdad? Los textos, tú le ponías la mano al cordero y tú mismo lo apuñalabas, en el sentido de simbolizar de que tu culpa se transfirió a él y él muere en sustitución tuya. Eso es la expiación. Entonces, cuando dice que Cristo expió nuestro pecado, es lo mismo, es exactamente eso, que la culpa nuestra fue transferida a Cristo y la santidad de Cristo fue transferida a la nuestra. Por eso dice a través de un sacrificio de un tercero, ¿verdad? En este caso, Cristo. La propiciación, cuando se habla de propiciar, es la acción agradable a Dios procedente de la obra de Cristo, por lo que se hace provisión para la base de que Dios muestre misericordia al pecador en conformidad de su justicia. Cuando se habla de que Cristo es nuestra propiciación, por ejemplo, dice el Nuevo Testamento, o que Él ha hecho propiciación por nuestro pecado, es algo distinto a la expiación. Por ejemplo, la expiación tiene que ver con el hombre y la culpa. La propiciación tiene que ver con Dios y con el pago, para Él sentirse que ya recibe un pago a la justicia que Él demanda por ese pecado. No es tan difícil. Dios está enojado y exige justicia. Cuando en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se define a Dios, se dice grande, misericordioso de Dios, tardo para la ira, pero grande misericordia, y dice, y que una contradicción grandísima, ¿verdad? Pero tiene su sentido en Cristo, pero se contradice porque dice, tardo para la grande misericordia, y que por sobre todo no tendrá nunca por inocente al culpable. O sea, cuando hablamos de justificar, que lo vamos a ver ahorita, no es que Dios te dice de que sí, está bien, los pecados que tú hiciste, sí. No. Es que a Dios hay que pagarle cada pecado. Hay que pagárselo. Cada pecado. Y esa propiciación es ese pago. Cuando alguien venía con un cordero defectuoso, no se hacía propiciación. Dice, no, yo no acepto eso. Eso no es un pago digno por eso. O sea, como dice que Cristo es nuestra propiciación, es porque Cristo es el pago perfecto por nuestro pecado. Que el Padre dice, óyeme, se me entregó una vida en santidad y sin pecado a favor del pecador, la acepto. Y dice que la acción agradable a Dios, procedente de esa obra de Cristo, por lo que él hace provisión. O sea, ya con ese pago, Dios puede mostrar misericordia al pecador conforme a su justicia. O sea, yo demandaba un pago, se me pagó de acuerdo a lo que yo demandaba. Ese es Cristo. Entonces, de eso se trata la propiciación. Perdonar, como todos sabemos, es remitir la deuda, la ofensa o la falta. Al final, cuando Dios perdona nuestros pecados, porque ha hecho expiación y ha hecho propiciación por nuestros pecados. La Biblia enseña con toda claridad que la salvación es solamente de Dios. Y eso es importante. La salvación es de Dios. Dios es quien salva. El hombre no hace nada. No, el hombre solo aporta el pecado en la salvación. Esto no es 50 y 50. Esto no es 75-25, 80-20, 90-10 entre Dios y el hombre. La salvación es 100% una obra de Dios. Incluso la fe y la confesión que nosotros hacemos, la hacemos porque así Dios la induce en nosotros. Entonces ahí no nos podemos perder. ¿Por qué Dios salva al pecador? ¿Por qué hay salvación? Lo primero es su gloria personal. Si vamos a Efesios capítulo 1, versos 6, 12 y 14, vamos a ver que dice que no, el predestinador nos escogió para presentarnos sin mancha delante de él. Dice que cuando oímos el evangelio, vinimos a él, todas esas cosas. Cada uno de esos versículos te dice, para la gloria de su nombre. Para la gloria de su nombre. Y creo que el verso 6 dice, para la gloria de la gracia de Dios.
La salvación, propósito principal, no es el beneficio del hombre. Suena duro, suena cruel, o puede sonar de que cruel, pero hay personas que creen que, que Dios se desvive por la salvación del hombre. Como que Dios está rogándole al pecador, ven a mí. Tenemos que quitar esa imagen que no es bíblica. Por ejemplo, usted busca en internet carta a la Odisea y se va a encontrar con imágenes que está de que Cristo tocando. Yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno quiere cenar esa cosa, y ponen eso que Dios está en el corazón llamando, que ábrele. No, no, no. Tranquilo. Dios no está atrás de nadie. Eso yo se lo aseguro. Dios ama al mundo y le ha provisto salvación. Y ha encomendado a la iglesia a rescatar, a predicar, a ir tras el pecador. Y tenemos la parábola de la oveja perdida, que Dios está dispuesto a dejar 99 asegurados para buscar un perdido. Dios ama el pecado, eso es verdad. Pero Dios no anda dando miseria ni asco detrás de pecadores. Él no lo está haciendo. La salvación es un acto no de beneficio pues, del hombre, porque el hombre es la creación máxima de Dios. No, no. No es así. Es su gloria, persona. Eso es lo primero. Y tanto en la salvación como en la condenación, Dios se va a glorificar. ¿Ustedes creen que la mayoría de los hombres se va a salvar? La mayoría de los hombres no se va a salvar. ¿Hace eso que el plan de Dios sea un fracaso? No, porque nunca Dios quiso salvar a la mayoría, nunca. Dios elige a un pueblo de cientos y miles, y Dios elige unos cuantos de su iglesia. ¿Por qué no lo elige todo, la mayoría, el 50%? No, porque su salvación él la puede manifestar tranquilamente con 3 gente. Con Noé salvó a 8. Ya, y está tranquilo. Tanto la salvación como la condenación van a glorificar a Dios. Recuerden que en Filipenses capítulo 2 dice que toda lengua confesará y toda rodilla se va a doblar. La mía la va a rodillar muy voluntariamente y mi lengua va a confesar muy voluntariamente que Jesucristo es el Señor. Pero todo lo condenado, no sé dónde, si en el infierno, no sé dónde, pero ellos la van a doblar también y van a confesar también. Así que la gloria de Dios nunca se puede quitar de todo el espectro de los propósitos de Dios, porque el propósito es su gloria, Él. También su amor personal, no podemos descartar el amor de Dios. Dios ama al pecador, Dios ama al mundo, es totalmente bíblico, sin quitar su gloria. Y que tampoco ese amor lo va a hacer a él humillarse, ¿verdad? Ya él lo hizo con Cristo, ¿verdad? Entregó a su hijo, se humilló, se encarnó, nació en pesebre, ya eso lo hizo todo. Ya no es verdad que él está ahí de que tocando ahí de que ábreme. No, eso yo entiendo que deniega la imagen de Cristo. Cristo está sentado a la dieta del Padre, haciéndole un llamado al pecador, un llamado de salvación. Pero ese momento va a pasar. Y ya de ahí en adelante lo que te toca es juicio. Dios nuestro Salvador dio su vida voluntaria por nosotros cuando no estábamos todavía en pecado. Y es por la voluntad soberana de Dios. Dice Efesios 5 y 11, ¿verdad? Para la gloria de su nombre, dice en una parte, por el puro afecto de su voluntad. A Dios nadie lo obligó tampoco, ni tenemos nosotros nada atractivo para el salvarlo. El puro afecto de su voluntad. El propósito eterno de Dios, el plan de redención establecido antes de la constitución del mundo, todo lo que tiene que ver con la salvación, la elección, la predestinación, todo eso fue antes de la constitución del mundo.
Y la gracia de Dios se nos da por medio de Cristo antes de que el hombre hubiese pecado. Oiga, qué tremendo. La gracia de Dios se nos da mediante Cristo antes de que el hombre hubiese pecado. Es decir, que antes del hombre pecar y de hacerse del mundo, ya estaba predestinado Cristo. Hay un verso que no me acuerdo, que habla del sacrificio de Cristo, el cordero que fue prometido desde antes de la fundación del mundo. O sea que desde antes ya Cristo era el cordero de Dios. Desde antes que existieran los corderos, ya Cristo era el cordero de Dios. O sea que esa gracia, desde antes del pecado, ya nosotros la teníamos prometida mediante Cristo. Algún aspecto del plan de redención se estableció que quién iba a ser el redentor. Esto es la persona. ¿Cuál persona de la Trinidad? ¿Verdad? Se estableció el tiempo de la historia humana cuando esa obra se llevaría a cabo. En Gálatas 4:4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Cristo vino al mundo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es importante ese versículo porque habla del cumplimiento de un tiempo. Ustedes saben que el tiempo para Dios es muy relativo. Dios no ve el tiempo como nosotros. Pero sí es verdad que había una hora con un día y una fecha y un año y minutos y segundos exactos en cuando Cristo iba a venir. Por eso habla que cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, ya se agotó el momento, vino Cristo. Y se establecieron todos los aspectos de la cruz de Cristo hasta su más mínimo detalle. Eso es verdad. Inclusive yo escuché una predicación de un hermano, se llama, ¿cómo es que se llama ese siervo? Paco Escarramán. Paco Escarramán. Allá en la iglesia de Villa Juana, que él decía que la cruz, que desde Génesis 3 ya se estaba diciendo que era en una cruz que iba a morir Cristo. Y ese verdugo comenzó desde Génesis hasta allá y lo demostró. O sea que todos esos aspectos, todos esos detalles fueron establecidos de cómo iba a morir, en qué circunstancias iba a morir Cristo. En cuanto a la ejecución de ese plan, vemos el Redentor, que no es más que Cristo, la segunda persona de la deidad, el Dios creador del universo, ¿verdad? La encarnación tuvo un propósito de poder morir por el pecador. Cristo tiene que tomar carne para poder morir. Si no toma carne, no muere. Por eso es que Primera de Juan habla mucho de la encarnación y habla, por ejemplo, Juan dice, lo que hemos visto desde el principio, lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos, ¿qué es lo que le está diciendo? No, porque habían unos cuantos que decían que Cristo no había venido en carne, pero al decir que Cristo no había venido en carne, ya eliminaban la muerte, y si eliminan la muerte de Cristo, eliminan la salvación. Entonces, Juan le dice, no, lo que vieron, lo que palparon nuestras manos, que nosotros tuvimos ahí, comimos con él. El sacrificio de Cristo en relación con Dios conforme a un plan divino, ¿verdad? Todo era la voluntad del Padre. Cristo lo expresó en múltiples veces. En cuanto al sacrificio propiciatorio, ya hablamos un poquito de la propiciación, tiene que ver directamente con la liberación de la ira de Dios sobre el pecado a causa del pecado. La ira de Dios ha producido una esfera de enemistad entre él y su criatura, cuya satisfacción, ¿verdad? Será propiciación, la satisfacción está en que su Dios reciba sobre sí en la cruz esa ira, desviándola del hombre y permitiendo a Dios recibir en su familia que le pongan su fe en Cristo. Dios puede mostrarse misericordioso con el pecador y extenderle su gracia debido a que la propiciación fue hecha. La ira divina y la justicia están aplacadas. El ofendido está propiciado. Eso es así. Dios como ofendido, demandando justicia, se le entregó el pago. Y el camino abierto para la manifestación del amor, ya que la justicia de Dios está satisfecha. Eso está tremendo. En cuanto al sacrificio redentor, la redención tiene que ver con el pago de un precio para dejar libre a un esclavo. La Biblia presenta el sacrificio de Cristo como el pago de rescate por el pecador, ¿verdad? Que se dio a sí mismo
al rescate por muchos. Este sacrificio garantiza la eterna libertad del creyente. El sacrificio de Cristo en relación con el hombre es un sacrificio vicario para el que cree. La palabra vicario significa sustitutorio. Alguien lo hizo por mí, alguien me sustituye, pero yo sigo guardando la relación por lo cual yo soy sustituido. Cristo muere, yo soy justificado. Es un sacrificio vicario, sustitutivo. Cuando Cristo muere en la cruz, no solo muere a favor del pecador, sino muere en lugar de estos. Por eso es vicario, sustitutivo. El sacrificio de Cristo hace potencialmente salvable a todo hombre. Perfecto, muy bien. El sacrificio de Cristo hace potencialmente salvable a todos los hombres. Algunos creyentes entienden que Cristo no murió por todos. Cristo no murió por todos, porque si Cristo muere por todos, entonces todos tienen que salvarse, porque ya Él hizo el pago por todos. Y suena lógico, Suena lógico. Pero lo que yo entiendo y entendemos mucho a través de las escrituras es que el sacrificio de Cristo hace potencialmente salvable a todo hombre. Eso no quiere decir que todos los hombres se van a salvar. Eso quiere decir que cualquier hombre puede salvarse. Se lo dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel. No hay distinción. Ahora, ¿se van a salvar todos en el sacrificio de Cristo? No. Todo aquel que en él cree no se va a perder, más va a recibir la vida eterna. Así que Cristo muere por todo, porque tiene que hacer potencialmente salvable a todo. Y volvemos otra vez a los ejemplos bíblicos, porque tenemos que ver la Biblia. Por ejemplo, en el arca de Noé dice Pedro y Judas, ¿verdad? Pregonero de justicia, que es posible que Noé haya durado sus 120 años pregonando y avisando del diluvio. Y nadie entró. Solamente 8 personas. Ahora, en el arca cabían más personas. En el arca podían caber más personas. Él no hizo un arca para 8 personas. Podían caber más personas, pero no entraron. Cualquiera podía entrar, cualquiera podía entrar. Todos cabían en el arca. No todos, no todo el mundo cabía en el arca. Tampoco Dios hizo un arca para que quepa el mundo. Él hizo un arca para que quepan lo que tengan que caber. Por ejemplo, otro ejemplo, en el desierto, el pueblo, Dios lo castiga con una serpiente venenosa. Y miren que un buen ejemplo, porque esa figura de la serpiente en el ata de bronce es un tipo de Cristo. Y dice, mira, toma una serpiente de bronce, ponle una ata y ponle en un lugar. Y el que la vea, si la mordieron los serpientes, no se va a morir. Si la vio, no se va a morir ya. Cada quien haga su diligencia y donde esté que arranque para allá. Que si la vio, no hay que hacer maná, la viste ya, sanate. Esa serpiente estaba en un lugar ahí. Esa serpiente estaba ahí. Miren la solución aquí. Vamos a ponerla allá en aquella loma. ¿Fue todo el mundo? No fue todo el mundo. Pero si iba todo el mundo a ver la serpiente, ¿se salvaba? Claro. Todo el que viera la serpiente se iba a salvar. Pero se murieron muchísimos. ¿Por qué? Porque no fueron. Simplemente no fueron. Y así hay muchísimos ejemplos de la salvación. Cristo hace posible, potencialmente salvable a todos los hombres. Pero por el hecho de Cristo morir no salva a todos los hombres. Lo hace para hacer posible que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo muere por todo. El sacrificio de Cristo es por todo. No excluye a nadie. Eso no quiere decir que se van a salvar todos. Espero que eso haya quedado claro. Y lo podemos seguir hablando y discutiendo porque es un tema interesante. Dice, los pecados de Cristo fueron puestos por Jesucristo, imputados a él, como si fuese una deuda, ¿verdad? Ahora usted debe todos estos millones, le dijo el Padre a Cristo, quien lo llevó a fin de que el creyente fuese liberado de la obligación de pagar. La justicia divina no demanda el pago más de una vez.
porque Cristo murió. La paga del pecado de la muerte. Cristo tomó la culpa del mundo y muere. Perfecto. Ya. Resucitó. No la demanda más de una vez. Igual que dice Romanos capítulo 6, que no sé por qué no está aquí. Hablando acerca de la paga del pecado de la muerte, que ya luego que el pecador muere, pues ya pagó su pecado. Obviamente está condenado, pero ya no se le exige más por el pecado, porque ya pagó por la muerte. El sacrificio de Cristo obra la paz en la conciencia del creyente. Eso es así. Eso también es un efecto positivo en el creyente, ¿verdad? Esa conciencia de paz que nos da, ¿verdad? Saber que Cristo ha muerto por nosotros y nos ha salvado. La Biblia enseña que la salvación obedece a un plan eterno de Dios. El plan eterno incluye el perdón más amplio para el pecado de todo aquel que crea. Perdón más amplio, el perdón absoluto. No hay pecado más grande que el perdón de Dios. La salvación se alcanza por medio de la fe en Cristo, llena de esa declaración, y la salvación es un don divino y como tal, como es un don, un regalo de Dios, es irrevocable. Pues si Dios te lo dio, olvídate que aunque tú no quieras, eso lo va a tener. La salvación es posible sobre la base de la obra realizada en la cruz a favor de todo aquel que crea. El precio de la redención ha sido pagado totalmente. La reconciliación del pecador con Dios es un hecho real y la paz con Dios es permanente por el pecador salvo, para el pecador salvo. Efesios capítulo 2. La carta de Efesios, en cuando se habla de soteriología, siempre va a estar citada. Hay quienes catalogan a la carta de Efesios como un himno a la gracia de Dios y otros como una síntesis, decía un autor o una introducción. Efesios es una síntesis de la historia de la salvación. Todos los versos, todos los capítulos de Efesios están orientados a la salvación de Dios. La salvación se asegura por la aplicación de los méritos de Cristo a todo que cree, ¿verdad? El pecador ha sido colocado en Cristo por el bautismo del Espíritu Santo. Dios declara creyente justificado delante de él basándose en la justicia que Cristo se le imputa, ¿verdad? Ya lo dijimos anteriormente. Dios te ve a ti, te ve a Cristo. Y Dios santifica al creyente posicionalmente en Cristo, ¿verdad? Eso lo van a ver más adelante, la santificación posicional. Hay una santificación progresiva, que es la que nosotros tenemos que ocuparnos diariamente en ser santos, ¿verdad? Se nos manda a eso, ser santo porque yo soy santo. Pero hay una santificación posicional donde Dios te declara santo, punto. Porque tú eres, es que ya, posicionalmente en Cristo, tú eres santo. La seguridad de la salvación descansa en el compromiso de las tres personas divididas. El propósito del Padre, en su poder para guardar los creyentes de la fe, en la obra del compromiso del Hijo, su oficio intercesor garantiza la salvación, ¿verdad? Sí. Si se intercede por nosotros, pues entonces eso quiere decir, ¿verdad?, que está atento a garantizar esa salvación. Su propio compromiso personal con el Padre, su propio compromiso personal con el creyente. Cuando dice que lo tomaré en mi mano, nadie lo va a arrebatar de mi mano. Cuando ora en Juan 17, para que no se pierda uno, todas esas cosas, el compromiso personal de Cristo con el creyente. Y también por la obra de compromiso del Espíritu Santo, nos comunica vida eterna uniéndonos en Cristo. Nos sella como propiedad de Dios. Vamos a citar Efesios, ¿verdad?, que dice que nos ha dado el Espíritu Santo, que es las arras de la salvación. Arras, ¿verdad?, como la garantía.
Narra era como una garantía. Mira, tú te voy a dar el Espíritu Santo, pero eso es para que tú sepas que tú eres salvo y no hay forma. Eso es lo que está diciendo ahí Efesios. Y dice que es hasta el día de la redención. O sea que cuando vayamos con Cristo ya no es necesario, porque ya ahí estaremos en el cielo. Así que no sea como propiedad de Dios y opera el perfeccionamiento continuo del cristiano, del Espíritu Santo. Algunas objeciones a esta verdad de la salvación. Claro que sí, porque siempre habrá quienes objeten. Como le había dicho, texto tomado fuera de su contexto, tomar a Juan 15, 6, del 6 al 7, presenta que la salvación puede perderse. Juan 15 habla de yo soy la vid y vosotros los pámpanos. En ese sentido, hay un verso que dice que todo pámpano que no da fruto es cortado y echado al fuego. Entonces, si nosotros somos los pámpanos, ahí dice que se nos va a cortar y el fuego del infierno. Eso es lo que dice de una vez la gente, señores, sin estudiar ni nada. La gente es terrible. Lean su Biblia, señores, leamos nuestra Biblia. Dice el pasaje no se refiere a la salvación, sino al resultado de la pérdida de la comunión con el Señor por la rebeldía del creyente. Porque el tema es que no da fruto, lo limpia para que otros den fruto. Esa es la analogía de las matas de uva, de la vid. Esas ramas que no dan uva, los que están consumiendo la salvia, esas cosas no se cortan para que las otras uvas crezcan más grandes. Otra de fruto. Pero no se habla de salvación. Pero si no se habla de salvación, no podemos indicar nada de eso. Pasa mucho que cuando se habla de falso creyente se confunde con verdadero creyente. Entonces hay textos, por ejemplo, segunda de Pedro, que habla de los juicios a esos creyentes, esos falsos profetas, ese tipo de cosas. Y la gente cree que sí, que son creyentes que se van a perder. Pero es que son creyentes que nunca fueron salvos. Vamos a interpretar el pasaje, está en el versículo 17 y 18. Ustedes, como siempre, algo que enseño en la otra materia o la otra capacitación que le hablé acerca del liderazgo juvenil, dando una materia de estudio bíblico y estuvimos hablando parte de los contextos. El contexto literario, el contexto inmediato de todo versículo son los versículos que están adelante, los versículos que están atrás. Eso es primordial. Si seguimos subiendo, está el capítulo, está el contexto del libro y el contexto de la Biblia también. Uno no puede tomar un texto y ya. Hay que ver qué dice antes, hay que ver qué dice después. Pero fíjense que aquí en segunda de Pedro, que habla acerca de esos falsos creyentes, se ignora lo que dice el versículo antes. Así que es importante. Confundir afirmaciones con posibilidades. A veces la Biblia habla de posibilidades y otras veces habla de afirmaciones. Entonces, una simple lectura comprensiva nos ayuda. El pasaje afirma que el creyente no retrocede para perdición, sino que es perseverante en la fe. Eso es lo que dice. Lo que pasa es que el autor dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Eso no es una afirmación, eso es una posibilidad. Y dice que no somos de esos. ¿Quiere decir que existen los que sí retroceden para perdición? No. Una posibilidad. La Biblia es rica en muchas cosas. Por eso a veces es difícil interpretar algunos textos. Por ejemplo, cuando habla de afirmación y de posibilidades, Cristo dice en una, ay, Tiro y Sidón, no, mentira, ay, Capernaum y esas ciudades, porque si en Tiro y Sidón se hubiesen hecho los milagros, o eso, más tolerable fuera el castigo para Sodoma y Gomorra. Eso no pasó, pero Cristo está dando una posibilidad que podía pasar, pero no pasó. Esos milagros no se hicieron en Tiro y Sidón, no sabemos si iba a ser más tolerable o no, pero es una posibilidad que Cristo da y hay que interpretarla en ese sentido. Son posibilidades. Que si se hace milagro en una ciudad y no se arrepienten, Sodoma y Gomorra va a tener un mejor trato. No, no es eso lo que está diciendo. Cristo expresó una posibilidad
de que en Capernaum y en todas esas ciudades de Galilea, Cristo se desbordó en milagros. Y aún así, había mucha incredulidad. Si Cristo lo hubiera hecho en Tiro y Sidón, habría que ver, posiblemente sí. No viene a ver, sí, pero no lo sabemos. Y ya no podemos abundar sobre la posibilidad. Argumentar filosóficamente sobre textos que enseñan todo lo contrario de la pérdida de la salvación, como Hebreos 6:4, ¿verdad? Aquellos que recibieron el don celestial, que gustaron de la salvación y recayeron. Bueno, es un pasaje totalmente confuso. Se refiere a verdaderos creyentes porque dice que es imposible que sean renovados nuevamente. Si usted se convirtió y usted se descarría, por ejemplo, y vuelve al evangelio, no es que usted se arrepiente nuevamente, porque usted no se le puede hacer una nueva regeneración. El pasaje afirma que ocurre lo que ocurre en la vida de un creyente, nunca será renovado para arrepentimiento, es decir, para una nueva experiencia de salvación, porque ya ha sido eternamente salvo. El mismo texto lo dice. Si fuera a renovarte nuevamente, es como si nosotros estuviéramos sacrificando a Cristo otra vez. Y ya Cristo murió. Fíjense de eso. Convertir las afirmaciones en suposiciones, ya nosotros hemos visto eso. Bueno, aquí en Apocalipsis 3:5, el texto afirma que Dios nunca borrará ningún nombre del libro de la vida, ¿verdad? No es posible porque cuando el nombre de los salvos está en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Eso es la imagen de borrar nombre y eso es una figura, ¿eh? Eso no vaya usted a pensar que hay un ángel ahí inscribiendo y borrando gente ahí, no. Ese libro está escrito con los nombres míos y de ustedes desde antes de la fundación del mundo. Aplicar a la iglesia lo que no es para ella, eso pasa mucho. Por ejemplo, Mateo 24:13, que habla de que persevera hasta el fin, será salvo, pero hablando de los judíos en la gran tribulación. Ahí hay que perseverar. con todo lo que va a haber ahí es que hay que perseverar. Todos los pasajes se refieren al tiempo de la tribulación, la iglesia no pasará por la tribulación, por tanto no debe ser aplicado, debe ser aplicado a Israel. Cada vez que nosotros veamos un texto que nos deje medio entrever como que la salvación se pierde, vamos a chequearlo, vamos a ver el contexto, de qué habla. Esa es la idea. Tomar un texto referido a la ruptura de la comunión con Dios a consecuencia del pecado para aplicarlo a la pérdida de la salvación. Muchas veces se habla acerca de la pérdida de la salvación, de la comunión como si fuese la pérdida de la salvación. Tomar un texto que se habla de recompensa de la vida cristiana para aplicarlo a la pérdida de la salvación. Claro, eso también lo que hace es confundir salvación con santificación. Eso nada tiene que ver. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, ya estamos casi terminando. Y ya vamos a esta última parte. Por aquí está lloviendo. Espero que ustedes estén todos secos. ¿Alguna pregunta o comentario acerca de lo que hemos visto de la salvación? Creo que estamos claros. Excelente, excelente. Cualquier cosa también lo podemos hablar por el grupo. Bien. Ya esto es la primera parte. Igualmente quiero darle, como he estado haciendo, le he dado un poquito rápido, ¿verdad? Para acordar los acuerdos de utilizar estas 2 horas para la clase. En cuanto a la eclesiología, ¿qué significa eclesiología? Tiene que ver con las doctrinas que son referentes a la iglesia, ¿verdad? Mateo 16:13. Te habla de la constitución de la iglesia, sobre el fundamento de la iglesia. La palabra iglesia, etimológicamente, o sea, lo que significa la palabra, procede del griego, o sea, de 2 palabras compuestas. Ek, que significa fuera, y kaleu, que significa llamar. Entonces, significa los que son llamados
fuera. La iglesia etimológicamente significa lo que son llamados fuera. A veces el significado etimológico nos ayuda a saber el origen, ¿verdad? Pero muchas veces no arroja tantas cosas. Aquí está el concepto de Pedro, en 1 de Pedro 2:9, de lo que habla de la iglesia, lo que Pablo considera como la iglesia en Colosenses 1:13. En Timoteo hay una muy buena definición de la iglesia. No recuerdo el verso, pero dice Pablo a Timoteo, esta cosa te le escribo para que te ocupes de la iglesia, que es el templo de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Me gusta esa definición. Templo del Dios viviente, o sea, donde mora Dios, pero también es columna, la sostiene, y baluarte, defiende la verdad. Una definición de la iglesia tremenda. Con el uso no bíblico de la palabra, el edificio donde se congregan los creyentes, muchas veces nosotros le decimos iglesia, ¿verdad? Al templo. Vamos para la iglesia, hay culto hoy en la iglesia. Pero la iglesia no tiene que ver con el edificio, tiene que ver con las personas. Y también un uso no bíblico es el grupo de fieles de doctrinas y sistemas afines, que son lo que nosotros llamamos denominaciones. Nosotros se nos pregunta, por ejemplo, ¿a qué iglesia tú perteneces? Por preguntarnos a qué denominación pertenecemos, ¿verdad? Todos los creyentes pertenecen a la misma iglesia. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo que es la iglesia universal y lo que es la iglesia local. En cuanto al uso bíblico de la palabra, se usa para referir a una convocatoria no cristiana en relación a la congregación de Israel en el desierto. Eso es por el tema de la asamblea. Por el tema de la asamblea, que ahí sí pudiera tener un uso no cristiano. Fundamentalmente se refiere para referirse a la compañía de elegidos por Dios, llamado por el Padre, salvo por Cristo, que está siendo agrupado por el Espíritu Santo. Entonces, para mezclar a la Trinidad, mediante el bautismo de Cristo para formar el cuerpo santo del Señor. Se usa para referirse a las congregaciones de cristianos en un determinado lugar. Eso es como la iglesia local. De este modo aparece 110 veces las 114 veces que figura en el Nuevo Testamento. Miren qué interesante. Y yo estaba buscando ese dato en estos días acerca de esta palabra. Cuando se habla de, por ejemplo, Pablo a la iglesia de Corintio. Bueno, la iglesia de Corinto se refiere a esa congregación de cristianos en un determinado lugar que es Corintio. O Pablo a los hermanos en Tesalonicense, la iglesia en Tesalonicense, ese grupo de hermanos que está en Tesalónica. De las 114 veces que aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, 110 se refieren a la iglesia local. Casi todo se refiere a iglesia local. De todo lo que nosotros podemos aprender y aplicar, o de lo que la Biblia se ha empeñado en enseñarnos, es en el ámbito de nuestra iglesia local. Concepto de iglesia, elementos bíblicos para establecer el concepto general de iglesia: un pueblo de formación divina, sin límite de raza o condición, de condición celestial y de propiedad divina. Por eso dice Jesucristo en Mateo 16, sobre este fundamento edificaré mi iglesia. No dice la iglesia, mi iglesia, quizás para que el mismo Pedro sepa. No fue Pedro que dio la confesión, y básicamente el fundamento de la confesión. Tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente. Ese es el fundamento de la iglesia, la confesión de que Cristo es Dios y de creerle y de servirle. Pero no te vaya a creer, Pedro, que tuya es mi iglesia. El nacimiento de la iglesia nace en Pentecostés. Aunque se menciona en Mateo 16, como tal, la iglesia nace en el día de Pentecostés. Un cumplimiento de la promesa de Cristo. Era preciso el descenso del Espíritu Santo, ya que la iglesia se compone de personas regeneradas y la regeneración la hace el Espíritu Santo.
No podía haber iglesia antes de Pentecostés porque no era posible antes de la muerte de Cristo. Había que esperar que Cristo resucitara para ser constituido como cabeza. No era posible sin el descenso del Espíritu Santo y porque la iglesia es un templo del Espíritu Santo. O sea, había que esperar a que Cristo muriera, resucitara y el Espíritu Santo descendiera para que haya iglesia. Y de hecho, cuando se va el Espíritu Santo, pues entonces, aunque en la gran tribulación hay creyentes y va a haber personas salvas, no van a ser parte de la iglesia. Pero eso va a ser otro tema más adelante. La iglesia es el grupo de personas regeneradas desde Pentecostés hasta el arrebatamiento. Fundamentos de la iglesia. ¿Quién fundó la iglesia? Es un cuerpo de creación divina. El Padre llama según su voluntad. El Hijo redime. Dice, por ejemplo, la iglesia que la compró con su sangre, le dice Pablo, cuando manda llamar a todos los pastores, le da un discurso ahí en la playa. Dice, miren, pastoren bien, hagan la cosa bien, porque la iglesia no es cualquier cosa. Cristo la compró con su sangre. Así que pastores, atención. Y el Espíritu regenera. En cuanto a la autoridad de la iglesia, otro concepto de autoridad, de idea de primacía o dominio, la Biblia enseña que no puede haber ninguna autoridad humana sobre la iglesia. La autoridad de la iglesia es Cristo. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo en la tierra. Por eso es que el libro de Hechos habla mucho del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo ordena, el Espíritu Santo dice, señálame a Pablo y a Bernabé, el Espíritu Santo va a hacer esto, que es como el representante de Cristo. Pero la iglesia, la autoridad de la iglesia y en el gobierno de la iglesia es Cristo, es teocrática. Y le voy a decir algo, en la iglesia no puede ni debe regirse por la democracia. Y que no, aquí todos somos iguales, cada voto influye. No, aquí lo que vale es lo que dice la Biblia. Usted, hermano querido y que lo quiero mucho, usted tranquilo ahí, que si la mayoría dice una cosa y no es bíblico, olvídense que eso no cuenta con la autoridad bíblica. No hay democracia en la iglesia. No hay democracia. Las otras instituciones o el país o un club hacen elecciones, todo el mundo vota, gana la mayoría. Bueno, pero la iglesia no procede así. La iglesia no debe de proceder así. La autoridad de la iglesia es Cristo. En cuanto a los dones del Espíritu, el Espíritu es Dios, es el dador de los dones, y el don es un regalo de gracia. Esos son los dones. En la Biblia, la palabra que se utiliza para los dones es carisma, un charisma, que significa también como una gracia. Las listas de los dones únicamente, no hay otro lugar donde se pueda ver un don. Está en 1 Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4. Dice que Dios lo da para el servicio de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. Esto va a Efesios capítulo 4, te va a dar cuenta de que dice que, que la iglesia como un cuerpo bien cohesionado por la coyuntura va creciendo por la ayuda que recibe de cada miembro mediante como la ejecución propia de cada creyente. O sea, cuando tú ejerces tu don, tú lo haces en el servicio de la iglesia y la iglesia crece. Interesante el tema de los dones. En cuanto a los dones, está, por ejemplo, el del apóstol, que está, digamos que hay dones antes de entrar en esta lista que ya no están vigentes. Fueron dones que Dios le dio a personas por el momento en que se necesitaba. Y que ya, por ejemplo, con la Biblia completa, no son necesarios porque ya tenemos la revelación. Entonces, aquellos dones que eran dados para mantener esa revelación antes de que la Biblia fuese completa y discernir, por ejemplo, la palabra de Dios, vamos a ver más para adelante y eso, por el tema de los
de los profetas, que andaban muchísimos profetas, había que discernir los profetas buenos y los falsos profetas. Algunos dones eran vigentes y ya luego que la Biblia está hecha, dejan de funcionar. Hay algunas personas que no, que creen que, no, que los dones nunca van a dejar de ser vigentes y que hoy hay apóstoles y que hoy hay profetas. Yo no creo en eso. Yo creo en la Biblia. Yo no, si usted se quiere el título de apóstol, pues déselo. Pero la autoridad que tenía el apóstol, por ejemplo, de escribir un libro de la Biblia, usted no la tiene. Entonces, tampoco te va a decir nada que esté fuera de la Biblia. Si al final la Biblia es que tiene la autoridad, ¿para qué están los apóstoles? Pero bueno, dicho eso, entre la lista de los dones está el del apóstol, que es enviado solo a 12 más Pablo, recibieron ese don y fueron acreditados con las señales de los apóstoles. Por ejemplo, dice Romano que la señal del apostolado se ha manifestado en mí. Y precisamente cuando tú te constituyes apóstol, Cristo te constituye apóstol, te daba el poder de las señales. Cuando le dijo ahí en el monte de la ascensión, dice que en mi nombre te van a echar fuera demonios, van a hacer todas esas cosas. Y estas señales seguirán a los que creen. Son señales para acompañar el mensaje. Ese don no está vigente hoy, ¿eh? El de profeta, aquellos que han sido dotados para recibir un mensaje de revelación especial de Dios, se guía en sus declaraciones y sea autenticado por Dios. Don de vital importancia para la confesión de los secretos del canon del Nuevo Testamento. Tampoco está vigente. ¿Por qué? Porque el apóstol no está vigente y el profeta no está vigente. Porque ya no hay más revelación. Un profeta no puede darme una revelación distinta a la de la Biblia. Ya la Biblia está completa. Don de sanidad, una capacidad sobrenatural para sanar enfermedades, utilizado para revelar el mensaje del Evangelio, que nos habla de la resurrección del Mesías y que señalaba que los mensajeros eran una unidad en el Señor, que puesto a que todo resucitado verdaderamente. Son señales que son para los incrédulos, no para los creyentes, como dice 1 Corintios capítulo 14, y no está vigente. Te va a decir, ¿cómo va a ser, hermano, que la sanidad no está vigente? No, la sanidad está vigente. Si usted va a Santiago, no la provincia, el libro de Santiago, capítulo 5, dice que si alguno de vosotros está enfermo, llaman a los pastores y ellos orarán por él y la oración de fe sanará al enfermo. Es una sanidad. Pero no dice que llame al que tiene el don de sanidad. Lo hubiera dicho. Si alguno está enfermo, llame al que tiene el don de sanidad, que él lo sana. Y ya. La sanidad existe porque oramos al Señor y el Señor nos sana. Eso ha pasado mucho en la vida de todos nosotros. Pero un don de sanidad para hacer señales a los incrédulos para predicación del evangelio, eso ya no existe. Así que no lo confundamos, ¿eh? El don de milagro, capacidad natural para hacer prodigios, tales como resucitar muertos, lo mismo. No existe. No está vigente. El don de lenguas es una capacidad sobrenatural para poder expresarse en otro idioma sin haberlo estudiado, sin haberlo aprendido. En 1 Corintios 14:4, la palabra extraña no figura en los originales y fue puesta con el deseo de aclarar mejor la traducción, aunque se presta a confusión. La glosolalia, sonidos extraños e intangibles, no son aplicables para el don de lengua. A veces ve ahora en las redes, yo no sé si ustedes ven todos estos rabacucos, toda esta gente hablando en lengua para cualquier cosa, amenazando a una gente. Ya yo me he aprendido toda esa lengua. Yo estoy en capacidad de un día juntarme con ellos y hablarle en lengua. Porque es lo mismo, Limagua, Sabatovia, Lumayendo. Pero eso no significa nada, ¿verdad? Porque la lengua es un otro idioma. No sé por qué hacen estos sonidos extraños, eso se le llama glosolalia. El otro día vi un muchacho de que un ángel ñato, que eso hasta risa, hablando en una lengua ñata. Y lamentablemente cosas peores vendrán. La palabra glosa es igual a un idioma humano, ¿verdad? 37 veces se habla de lengua, habla de idioma en el Antiguo Testamento. No fue dado para edificación de la iglesia, sino fue como señal de espiritualidad para un cristiano
sino como señal para los incrédulos, ¿verdad? La Escritura señala que algunos dones cesarán. Ellos la lengua. ¿Por qué? Bueno, ya hay creyentes en todos los idiomas. Ya no es necesario. De hecho, cuando se manifestó en Pentecostés la lengua, fue como una señal. Fue como una señal. No, todos hablaban el arameo, por ejemplo. Y el idioma de donde ellos venían, porque eran la mayoría de los que estaban ahí, recuerden que eran todas esas celebraciones del día de Pentecostés, y venían muchos de la diáspora. Entonces, que estaba en Roma, el judío que estaba en Roma, que sabía latín, pero también sabía arameo, porque su papá lo criaron dándole pela y hablándole de todo en arameo. Lo mismo que los dominicanos que nacen en otros países, o sea, te hablan el idioma, aunque sea un poquito machucado, pero te dominan el idioma de donde están. Y cuando entonces ven a los creyentes que nunca han ido a Roma hablando en latín o lo que están en otro idioma, es una señal. Dicen, no, pero espérate, esto me están hablando en el idioma que yo sé. Sé que son señales. El don de evangelista, un don dado para predicar el evangelio y la enseñanza a los recién convertidos o la edificación de iglesia por medio de un ministerio itinerante. ¿Verdad? Se permanece. Pastor, un don dado para guiar y cuidar, proporcionar alimento y proteger el sector del rebaño de Dios que le ha encomendado. Eso es un calificativo de anciano, obispo, sobreveedor. Se usa en ocasiones como sinónimo dentro del Nuevo Testamento para referirse a la misma persona. O sea, el anciano y pastor es lo mismo. Anciano, obispo, pastor, lo mismo. Está el don de servicio o de ayuda. Es un don básico que todos podemos tener y utilizar para edificación de la iglesia. Todos debemos de servir. Hay personas que tienen ese don del servicio. Le agrada, lo hacen bastante en comparación a otros. Pero todo, en realidad todos los dones, nosotros estamos llamados a practicar todos los dones, aunque nosotros tengamos esa capacidad o no. Está el don de la enseñanza, una capacidad dada por algunos para explicar el conjunto de los detalles de la palabra de Dios. En ocasiones va acompañado del pastor o el pastorado, porque al pastor se le exige que pueda enseñar la palabra de Dios. No es un don general, requiere preparación personal en el estudio de la escritura para ejercer el don, ¿verdad? Por ejemplo, a Timoteo se le dice eso, ejercítate en el don, la lectura, y eso es lo que están haciendo ustedes también. Preparación en el estudio de las escrituras. El don de la fe, que es la capacidad dada por Dios ahora para poder creer en su poder para circunstancias especiales. Ojo, a todo creyente les dada la medida necesaria de fe para el ejercicio de su servicio. A todos podemos ejercer la fe. Solamente hay personas que tienen un don especial de creer en el poder, en el poder de Dios en circunstancias especiales. Y normalmente son los que motivan a otros a creer y a no desmayarse. Este es el don de la exhortación, dado para animar, consolar, amonestar. Es un don distinto al de la enseñanza. Aunque obviamente la exhortación tiene que ser bíblica, tiene que ser basada en la Biblia, pero es distinto al de enseñanza. El de discernimiento espiritual, un don dado para distinguir entre la revelación verdadera y la falsa, lo que les decía ahorita, los falsos profetas, antes de poseer la total de las escrituras. Por eso no está vigente. Es fácil. Si usted dice algo, tiene que estar en la Biblia. Si no está en la Biblia, usted no ha dicho nada. La misericordia tiene lugar en el campo del servicio. Repartir, habla de repartir el dinero propio para dar a los demás. Y el de administrar, capacidad de gobernar en la iglesia local. Algunas personas dicen que como hay un don de pastor y un don de administrador, es posible que en una iglesia el cuerpo pastoral o el liderazgo de esa iglesia se componga de personas que tengan el don de pastor y otro el don de administrar, que muchas veces no es lo mismo. Y por eso yo soy de los que creo en la pluralidad del liderazgo. Nunca voy a estar de acuerdo, porque no es bíblico, en que la iglesia tenga un solo pastor. Y ya, el que sabe, el que toma las decisiones, el que tiene todos los dones, no. Siempre
la Biblia habla, cuando se refiere a los pastores de una iglesia, en plural. Los pastores, siempre. Que haya uno que sea más cercano a la gente, que esté más preocupado por la necesidad de la persona y otro no. Eso no, eso es normal. Eso es normal. Muchas veces nosotros hemos idealizado una imagen de un pastor que es el que va a tu casa, el que te llama, el que cómo te va, el que se sienta contigo. Eso es así. El pastor está preocupado por sus ovejas. Pero es posible que en el cuerpo pastoral haya personas que no tengan esa dedicación y sean pastores, sean ancianos, por decirlo más propiamente, pero tienen una capacidad de administrar, no, vamos a comprar este terreno de este lado porque no tenemos parqueo, o porque, o a veces son ellos los que se enteran de la necesidad de los hermanos y va el otro y dice, mira, a la hermana fulana, sabe que está viuda. Entonces, ese balance también de dones es bueno en la pluralidad del liderazgo. Si su pastor nunca ha ido a su casa, no le vaya a echar la culpa al pastor. Hay personas que se van de las iglesias eh, diciendo, no, porque el pastor mío nunca me ha llamado. Es que el pastor no tiene que llamarte. Pero no, se lo digo realmente, se lo digo de verdad, sinceridad. Cada quien, tú tienes que hacer tu vida espiritual. El pastor es un guía espiritual. Si tú tienes problemas, acércate tú a él. Muchos pastores se dan cuenta de que tu falta, de que tú has tenido cierta actitud y ellos se te acercan a ti. Pero no quiere decir que todos los pastores tienen que visitarte y esas cosas, porque uno lo que se va es frustrar. Uno lo que se va a frustrar porque en ninguna parte de la Biblia dice, pastores, visiten a los hermanos que tengan 2 domingos que no van a la iglesia. Y más con WhatsApp ahora, también una llamada o un mensaje cubre mucho. Pero tampoco quiero justificar a los pastores que son, ¿verdad? Unos charlatanes, pastores que no conocen a su grey, ¿verdad? No están al tanto de lo que pasa. Pero también lo que le digo es que en nosotros hay mucha responsabilidad con nuestros pastores. Y dice la Biblia que oremos por ellos porque ellos son como quieren que, como tienen, que son los que como tienen que dar cuenta de nosotros. Tenemos que orar por ellos y someternos a ellos. El uso de los dones para beneficio de la iglesia, para la unidad del cuerpo, para el crecimiento del cuerpo y cómo desarrollarlos. Bueno, todos los dones se desarrollan en el ejercicio ministerial. Vamos a hablar de eso quizá ya al final, que estamos terminando. No se me canse. ¿Cómo desarrollarlo? ¿Para qué son los dones? Para provecho de la iglesia, del que no recibe, para la autoridad del cuerpo y para el crecimiento del cuerpo. Eso lo vimos ya. Ok, perfecto. Ya está la parte 2, la unidad 4. El cómo desarrollar los dones, por ejemplo. Si alguien le pregunta, o usted mismo se pregunta, ¿cómo yo sé cuáles dones yo tengo? Bueno, eso es una pregunta importante, pero no tan importante. Y me voy a explicar. La Biblia dice que todos los creyentes tienen al menos un don. Yo creo que más de uno. Creo. Todos los creyentes, sin excepción. Usted se convirtió a tener el Espíritu Santo, tiene dones. Cuando Pablo habla de los dones, siempre habla de la medida del don que fue puesta en cada uno. Siempre habla de cada uno. Cada uno, cada uno. Efesios 4 también habla de por el ejercicio de cada uno. Entonces, en ese sentido, todos usted y yo tenemos dones. ¿Cómo yo descubro mis dones? La única manera de descubrir esos dones es trabajando. Dios no se lo va a decir, Dios no se lo va a revelar. Un ángel no va a bajar y no va a decir, mira, hermano Manuel, el don tuyo es este. Es trabajando en la iglesia, sirviendo, aprendiendo de su palabra para enseñarla,
¿cómo nos vamos a dar cuenta que el hermano tiene el don de la enseñanza? Tenemos que verlo enseñando. Pero ¿cómo no lo vamos a ver enseñando si el hermano no se preocupa ni siquiera de estudiar la palabra, si preparar un mensajito, o un momento se le dio la oportunidad de dirigir un culto y hizo una muy buena introducción? Son ese tipo de cosas. Mientras más nos involucremos en los ministerios y en los servicios de la iglesia, más fácil descubrimos nuestros dones. Y alguien nos va a decir, hermano, usted es muy bueno enseñando esto. Usted me explicó esto de una manera que yo no lo había visto. Hermano, gracias por ese consejo que tú me dijiste porque me dio de mucho aliento. Oye, me llaman 4 personas que yo me le acerco y le digo algo y se sienten identificados, se sienten edificados. Posible que tenga el don de exhortación. O tú eres un hermano que aporta mucho a la causa y reparte y da y te sientes bien, te agrada. Es practicando, ¿verdad? En el ejercicio de los servicios ministeriales tú te das cuenta. Tú te vas a dar cuenta tú o alguien te lo va a decir. Eso es seguro. Y tú entonces te vas a preparar más porque los dones necesitan ejercitarse. El don no es una capacidad espiritual, pero no es una capacidad mágica. De que ya yo tengo el don de la enseñanza. Yo soy maestro. Pásame esa Biblia que voy a predicar. No, pásame esa Biblia. No. No. Olvídate que lo que tú vas a hacer va a ser el tuyo más grande de tu vida. No lo hagas. El don no es algo mágico, el don se ejerce. Tú tienes esa capacidad espiritual que el Espíritu Santo te va a guiar y te va a hacer sobresalir más que otro que no lo tienen, que no tienen el don, pero no es mágico. Entonces, ¿cómo se desarrolla? En el ejercicio de ministerial. Por eso la Biblia no contempla a los hermanos que no hacen nada. El hermano que no hace nada, lo que está enterrando su don, calentando un banco y afecta el crecimiento de la iglesia, según Efesios capítulo 4. Así que son dados para el crecimiento del cuerpo. Usted se lee Efesios capítulo 4 y usted se va a dar cuenta. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya en la próxima clase estaríamos abordando la última unidad, la segunda parte de la eclesiología y hablar de la escatología o las doctrinas del futuro, de los eventos del porvenir. Gracias a todos por estar aquí. Nos vemos en la próxima clase. Recuerden sus asignaciones de la unidad 3, la lectura y el trabajo, de la tarea, para seguir avanzando. Bien, no se me vayan a atrasar con esas tareas. Dios les bendiga a todos.